La Voz del Derecho presenta Debates constitucionales. Los grandes temas de la actualidad dentro y fuera de Colombia, con repercusiones en el derecho constitucional, analizados por especialistas. Los hechos, bajo la lupa del derecho constitucional y la ciencia política. Debates constitucionales. Director: José Gregorio Hernández Galindo. Presentamos un cordialísimo saludo a todos los oyentes y seguidores de La Voz del Derecho, tanto dentro como fuera de Colombia. Esta es una entrega más de Debates Constitucionales, el programa en que analizamos distintos aspectos de la vida nacional, del desenvolvimiento de las cosas en el orden internacional, todo bajo la perspectiva del derecho constitucional y de la ciencia política. Y hoy vamos a tratar dos temas de importancia. Uno, relacionado con la situación laboral frente a la Constitución en este momento en Colombia, y el segundo tema, el que ustedes ya se imaginan, el de las objeciones presidenciales. Esta telenovela en que se nos convirtió el trámite de unas objeciones presidenciales. Para el efecto nos acompaña inicialmente la doctora Dione Alexandra Cruz, politóloga, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana y también comentarista de medios de comunicación sobre todos estos temas. Bienvenida, doctora Dione. Querido doctor José Gregorio, un gusto estar nuevamente en sus micrófonos. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes y seguidores de La Voz del Derecho. Bueno, muchas gracias, Dione, por tu presencia aquí en La Voz del Derecho. Y quiero hacer referencia a una columna que entregué al diario El Nuevo Siglo y que publicó El Nuevo Siglo el 1 de mayo a propósito del Día del Trabajo. El escrito se denomina El Trabajo, precisamente, y hacía referencia a una circunstancia de la época en que se discutía el contenido de la Constitución de 1991 en la Asamblea Nacional Constituyente. Intercambiaba ideas en ese momento con los doctores Álvaro Gómez Hurtado y Raimundo Emiliani Román sobre algunas de las normas aprobadas por la Asamblea Nacional Constituyente, y nos decía el doctor Álvaro Gómez que a su juicio los derechos derivados del trabajo son los de mayor legitimidad, no solamente por provenir, decía el doctor Gómez, del esfuerzo personal honesto, sino por cuanto de ellos se deriva el digno sostén de la familia, célula básica de la sociedad, como lo proclamó la Constitución Política. Ese concepto que en dicha reunión compartimos por completo con el doctor Raimundo Emiliani se reflejó después en varias providencias de la Corte Constitucional cuando ejercí como magistrado, jurisprudencias en las que se plasmó el concepto del trabajo como un valor fundamental, y es que el preámbulo de la Constitución, que como lo expresó la Corte desde 1992, tiene fuerza vinculante y sustenta de fondo toda la estructura normativa, señala el del trabajo como uno de los valores esenciales del ordenamiento, al lado de la justicia, de la libertad, de la igualdad, del conocimiento, de la paz, con todos los cuales, fíjense ustedes, cada uno de sus conceptos, justicia, libertad, igualdad, conocimiento, paz, con todos los cuales el valor del trabajo se relaciona y se complementa. Por su parte, el artículo 1 de la Constitución, como ustedes saben, menciona el trabajo como uno de los fundamentos del Estado social y democrático de derecho, y la Corte Constitucional, desde la sentencia T02 de 1992, de la que fue ponente el doctor Alejandro Martínez Caballero, reconoció al trabajo como derecho fundamental, por tanto inalienable, en cabeza de toda persona. El artículo 25 de la Constitución concibe al trabajo como un derecho
y una obligación social, y estipula que él goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Especial protección del Estado. Sobre eso hablaremos en unos momentos. Luego de ese mandato se deduce, y esto está repartido en distintas normas constitucionales y está también plasmado en la jurisprudencia de la Corte, de allí se deduce que cuando organismos o funcionarios públicos dejan desprotegido al trabajador y sin amparo sus derechos, en realidad vulneran la Constitución y faltan a uno de sus principales objetos y propósitos y a una de sus obligaciones básicas. Declara también la Constitución que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas, lo cual excluye toda forma de explotación o aprovechamiento indebido por parte de quien, sea empresa pública o privada, hace uso de los servicios prestados por el trabajador. El artículo 53 de la Constitución, recordábamos en ese escrito, ordena al legislador que profiere el Estatuto del Trabajo. Que profiera, es una orden del constituyente, que profiera el legislador el Estatuto del Trabajo. Y resulta que venimos en esa materia todavía regidos por las normas legales que se aprobaron en los años 50 y después algo se agregó en los años 60. Esas son las normas que hoy rigen el trabajo y no hay un Estatuto del Trabajo. Esa normatividad, que debe partir al menos de los principios mínimos fundamentales que la propia norma superior se ocupa en señalar: igualdad de oportunidades para los trabajadores, remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, estabilidad en el empleo y renunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, indubio pro operario, se llama ese principio, primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario, protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. Todo eso debería ser desarrollado en el Estatuto del Trabajo, pero no hay Estatuto del Trabajo. Infortunadamente, desde 1991 hasta hoy, gobiernos y congresos han pasado por encima de la norma, han hecho caso omiso de la disposición, la han incumplido y no tenemos un Estatuto del Trabajo. Fue la anterior, no la actual, jurisprudencia de la Corte Constitucional, la que desarrolló los principios fundamentales en referencia. Y le dábamos un saludo especial a los trabajadores colombianos en su día, el pasado 1 de mayo. Doctora Dionné, ¿se estarán cumpliendo estas disposiciones constitucionales? ¿Tendremos unos principios y unos valores como los que señala la Constitución, pero más allá de la letra de las normas, en la realidad, en la práctica? ¿Qué dice la doctora Dionné al respecto? No, hoy por hoy en Colombia. Desafortunadamente, doctor José Gregorio, no estamos cumpliendo los principios ni los mandatos constitucionales. Y empecemos por ese principio de la dignidad humana. El trabajo debe realizar a la persona humana, debe hacerla sentir plena, debe imprimir todo lo que ha sido su formación académica, su formación profesional, el deseo precisamente de llenar de energía vital los espacios laborales está lleno de realización. Esa es la aspiración que busca cualquier persona. Es más, el trabajo ha sido comparado con el juego para los niños. Es de ese nivel de importancia. Pero en Colombia encontramos un panorama desalentador, doctor José Gregorio, y miremos un poco las cifras. Hoy estamos en un indicador de desempleo de 10.8. Es un indicador que no se veía desde hace varios años, se dice que desde el 2013, pero el desempleo es apenas la punta del iceberg de la situación, porque la informalidad en Colombia, quiero ilustrar a nuestros queridos seguidores con las cifras, representa el 48.2%. La informalidad. La informalidad. O sea, prácticamente la mitad de los colombianos trabajan hoy en la informalidad. Y el DANE acostumbra a contabilizar esa
esa proporción Sí, ese porcentaje en personas lo laborando. contabiliza como, Claro. como si fuera empleo. Es correcto. Pero lo peor, también el DANE, yo no sé cuál será el porcentaje, pero ha incluido de tiempo atrás, dizque el empleo no remunerado, Ujú, como así si es. la remuneración no fuera un elemento esencial Claro, de toda doctor José relación Gregorio. laboral, ¿no? Sí. Lo incluye también como si fuera empleo. Así es. Entonces, pues, no sé, esas cifras actuales, las que hoy se debaten, Sí. no sé si vengan del DANE o de dónde. Son del DANE. Sí. Son del DANE. Claro, Bueno, y pues tienen- el DANE está entonces comenzando a Sí. reconocer Tienen unos hay un alto reparos. desempleo. Claro, tienen unos reparos importantes en la manera como se calcula, desde luego, y hay que analizar, por ejemplo, otras cifras, la del subempleo, que El subempleo. el subempleo se caracteriza porque las personas trabajan en lo que les tocó, no para lo que se prepararon, no lo que les gusta, no con lo que vibran No, en lo su que ser, les tocó. lo que les tocó. Sí. Entonces es el un caso, profesional. por ejemplo. Sí. Tenemos muchos profesionales desempleados, pero entonces algunos profesionales de distintas profesiones, incluida la de abogado, Claro. la de arquitecto, la de ingeniero, Todas, etcétera. sí. Muchos manejando taxi o En ventas, en una seguros, o instalan una tiendita, o en comercio, así algo es. de comercio, Algo de etcétera. rebusque. Pero entonces, ¿en qué estamos? Así es, ¿Cuál doctor José ¿Cuál es Gregorio? la falla primordial? Claro, la falla. La política Sí. laboral del Estado Vamos está a fallando. explicar de dónde viene esto. En efecto, nosotros desde los años 90, recordemos, venimos con una serie de reformas al Código Sustantivo del Trabajo. Quizá la más importante es la Ley 50 del 90. Esa ley permitió la flexibilización laboral, Sí, es decir, la pérdida de compromisos prestacionales entre los empleadores y sus trabajadores. Pero Entonces, no si una solo persona, eso, agreguemos a eso otro elemento. correcto. Y se acaba de pronunciar la Corte Constitucional. Creo que en esta ocasión se pronunció bien, en una tutela. Sí. Porque tenemos ese empleo disfrazado, ¿no? La Corte ha hecho valer el contrato real, la realidad en la contratación acuerdo, sí. laboral. ¿Qué es lo que se estila inclusive por el Estado, a nivel de la nación, de los departamentos, de los municipios y también en el área privada? Contrato de prestación de servicios. Y entonces no es contrato laboral, a pesar de que haya todos los elementos del contrato laboral, Cumplimiento de horarios, la prestación personal de un prestación de un servicio, servicio. una remuneración Sí. pactada y una dependencia permanente del Se les exige del cumplimiento empleador. de horarios, Frente cumplimiento al de horarios, empleador presencia en hay oficinas. una relación de Sí, dependencia. así es. Entonces tiene que cumplir horario y otro poco de de acuerdo. elementos que hacen parte de una subordinación. De acuerdo. Sin embargo, no le pagan como trabajador, No, señor. sino como prestador de servicios. Y se dio el caso de una señora que llevaba, creo, no recuerdo el número de años, me parece que fueron 25 años de trabajo en esas condiciones. Y no se le reconocían las prestaciones ni nada por el estilo, porque la relación era supuestamente de prestación de servicios, prorrogado el contrato año por año, Sí. una cantidad de tiempo. Por supuesto que se dijo por el juez constitucional. Claro. Vamos Eso a mirar el contrato constituye, realidad. sí. La relación es verdaderamente una relación laboral, no es una relación independiente. Así es. Entonces hago ese Claro. comentario para agregar. Magnífico, doctor José Gregorio. Claro, en muchos casos y muchos trabajadores colombianos y quienes nos están siguiendo en este momento, nos oyen, pues tienen que saber eso. Cuando se trata de contratos que se intervienen, ¿cierto? Se interrumpen por un mes, 2 meses, vuelven a habilitarse durante mucho tiempo y a las personas se les exigen estas condiciones de presencia física en un espacio, cumplimiento de horarios y demás, Y pues ya se subordinación. constituye, claro, se Subordinación. constituyen prestaciones sociales y Claro. obviamente los ciudadanos a través de la acción de tutela. Antes de la tutela podrían, mediante el derecho de petición, solicitar a su empleador la cancelación de estas prestaciones.
Pero doctor José Gregorio, la situación realmente es mucho peor de lo que podemos imaginar. Mire usted el problema hoy con las famosas plataformas y aplicaciones como Uber, como Rappi. ¿Qué pasa con esa cantidad de trabajadores que se calculan en 150.000 personas? Hay muchos de ellos que además son hermanos venezolanos en condición de ¿Cómo les migración. pagan a ellos? No conozco Precisamente el sistema. en el Plan Nacional de Desarrollo que hoy se está aprobando en No, Cámara, que pasa a ya se Senado, aprobó de pupitrazo en pasa a el Senado. Senado de la República No, a ya el discusión. Senado ya va a coger el texto, Muy bien. el texto de la Ahí, Cámara, de sí. modo que todo por pupitrazo. Grave, Y bueno, ¿y qué grave. hay ahí? Pero el asunto es que ahí se plantean una serie de normativas dirigidas a hacer el pago, el reconocimiento de seguridad social a estos trabajadores. Pero hasta el momento... Eso está muy bien. Claro, pero hasta el momento... Seguridad social. Sí, seguridad pero no social. relación laboral con... No relación laboral. No relación laboral. Precisamente. ¿Es trabajo independiente, supuestamente? Es trabajo independiente porque se supone que además ellos no utilizan el tiempo completo, las famosas 8 horas diarias en su labor, sino que son personas que pueden estudiar, pueden hacer otro tipo de trabajos. Es la condición del subempleo. El subempleo tiene 3 rasgos. Uno, que uno trabaja en lo que toca o lo que salió. El segundo es que la persona no está empleada las 8 horas diarias, sino que trabaja a tiempo parcial, solo el fin de semana, solo las mañanas, o solo las cuando noches, lo llaman. O solo cuando lo llaman, correcto. Sí. Y la tercera es la ausencia de seguridad social integral. Y en Colombia ese porcentaje de la población es del 30%, doctor José Gregorio, de subempleo. Y eso es una cifra de la que no hablamos. Ahora, doctor José Gregorio, el tema mujeres. Yo quiero de verdad llamar la atención en La Voz del Derecho porque aquí siempre hacemos hincapié. La situación de la mujer en materia de empleo es gravísima. Le quiero contar que el desempleo masculino, ¿sí?, que se ubica en el 9.6% en Colombia, en el caso femenino sube al 16.9%. 16.9% es el desempleo femenino en Colombia. Cuando hablamos de desempleo juvenil, las mujeres tienen una tasa de desempleo del 25.7%, mientras los jóvenes hombres tienen una tasa del 13.9%. Mire usted, tan impresionante, casi que se duplica la tasa de desempleo en el caso de las jóvenes mujeres. ¿Qué implica esto, doctor José Gregorio? Pues obviamente tiene unas implicaciones muy desafortunadas porque para efectos de cotización a pensión, el tema no solamente la pensión, recordemos, para la vejez, sino para situaciones de enfermedad, incapacidad laboral. Esto afecta de una manera directa a las mujeres. Recordemos que la mujer además en su proceso de gestación, de embarazo, de lactancia, para poder hacer uso de ese derecho que tenemos de la licencia de maternidad se necesitan las famosas semanas de cotización. Si no las tenemos, entonces muchas mujeres de estas independientes no gozan de ese tipo de beneficios y de derechos. Ahora miramos el artículo 43 de la Gregorio. Constitución, pero vamos a interrumpir nuestro diálogo un momento porque tenemos en la línea telefónica al economista y director del programa económico aquí en La Voz del Derecho, el doctor Luis Alberto Ávila. Qué maravilla. Con quien vamos a conversar vía telefónica sobre este tema. Prometemos no quitarle mucho tiempo, doctor Ávila. Un saludo muy cordial. Muy bien, querido Luis Alberto, un gusto tenerte en estos micrófonos, qué alegría, y preguntarte cómo encuentras el panorama laboral colombiano a propósito de nuestra conmemoración del Día Internacional del Trabajo. No, de manera precisa hay que tener en cuenta los elementos que están fallando, ¿no? La gente se pregunta, ¿están fallando los economistas? ¿Está fallando la teoría económica? ¿Está fallando el sistema económico? ¿Está fallando el modelo económico? ¿Qué está fallando en el mundo para que no se pueda llegar al gran deseo de todos los estadistas de los distintos países para generar un pleno empleo? Ese es el gran reto de cualquier estadista en el mundo, o sea, un país que logre pleno empleo o una tasa de desempleo inferior al 4,5%, que se llama como desempleo friccional, o sea que las personas pueden salir de una empresa y en menos de 6 meses conseguir trabajo en otra entidad o empresa. Entonces, lo han comentado ustedes muy bien, la Constitución tiene unos principios muy importantes, unos derechos bien interesantes, pero el sistema económico no responde a esa expectativa de la Constitución. Entonces, para eso hay que construir dentro del sistema capitalista un modelo económico que le permita a esa gran masa de la población acceder al trabajo. Porque el trabajo, pues ustedes lo han dicho, dignifica y genera valor agregado.
en la medida que los municipios de Colombia, uno puede recorrer los municipios de Colombia, está la iglesia, la cancha de básquetbol, la curia, un juzgado, pero no hay fuentes de trabajo, no hay proyectos. Entonces hay que hacer un gran plan de reactivación económica de las regiones hacia el centro del país. En caso contrario, pues difícilmente Colombia puede superar los problemas de violencia que estamos viviendo. Querido Luis Alberto, ¿qué papel juega el desarrollo agropecuario en esa generación de empleo? Sí, es fundamental. En el plan de desarrollo precisamente hay muchas críticas porque con ese gran deseo de convertir muchas zonas de alta productividad y de alta producción agrícola, se están convirtiendo en sitios turísticos de recreación. Y entonces perdemos puntos en seguridad alimentaria y ganamos puntos en casas de recreación. O sea, estas fincas cafeteras, esas fincas de producción de cacao, etcétera, se quieren convertir en zonas turísticas. Esas dos cosas pues no son excluyentes per se, pero es más importante para el país dar la fuente de acumulación primaria, que es el campo, que es esencial, es trascendental, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, que se promueva el campo. Y para eso, pues muchos economistas hemos venido planteando que hay que bajar los costos del crédito. No solamente es el tema de bajar los impuestos a las empresas, hay que bajar los costos del crédito, que Colombia tiene los costos más altos. Y necesitamos, desde luego, el sistema financiero colombiano, que en todo el mundo se requiere. Pero los costos acá de colocación de crédito para los campesinos es muy alto. ¿Cómo puede competir un campesino colombiano que le prestan al 28 al 30% al año con un agricultor norteamericano que le prestan al 6% al año? Hay una asimetría tremenda en el modelo económico de cada país. A su juicio, doctor Luis Alberto, ¿por qué el Estado colombiano, siendo un Estado social de derecho supuestamente, no ha cumplido en todos estos años, desde 1991, con la orden impartida por la Constitución? El Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo, esa es la orden. Y no tenemos el Estatuto del Trabajo. Seguimos, como decía hace un momento, con las normas de los años 50 y de los años 60 de carácter laboral. Además, con una gran dispersión que hay, porque uno es el régimen de los trabajadores privados, otro es el régimen de los trabajadores públicos, uno es el régimen de los trabajadores a nivel nacional, otro en el orden departamental y municipal. En fin, un completo caos en esto. No hay una política laboral, así como decíamos el otro día que no hay en Colombia una política penal o criminal, pues tampoco existe una política a nivel laboral. Cuando se llega al Congreso de la República representando gremios económicos, con recursos del narcotráfico, con recursos de la paramilitarismo, la guerrilla, pues difícilmente se puede pensar en el país nacional, porque los proyectos trascendentales, usted lo acaba de decir, doctor José Gregorio, pues no se les han dado la importancia. Esto del Estatuto del Trabajo quedó en la Constitución del 91 y muchos congresos, varios congresos, no lo han logrado, especialmente por la presión que hay de multinacionales, de gremios económicos que están financiando, que han permeado toda la política latinoamericana. El caso de Brecht es un ejemplo clarísimo de cómo la política no se ejerce para la comunidad, sino se ejerce para responder a los intereses. Por esa razón, nos hemos enfrascado en debates de segunda, de tercera categoría, de tercera generación, y no los debates trascendentales como el Estatuto del Trabajo, la reforma a la justicia, la reforma política a fondo, una reforma laboral que conjuntamente con el Estatuto del Trabajo. Esos factores son los que impiden que el Congreso de la República haya trabajado en función del país y trabaja en función de intereses sectoriales, que obviamente debe haber, porque el sistema capitalista tiene varios sectores y gremios que tienen también derecho a participar en la vida nacional, pero no a determinar el futuro de toda la comunidad y de no reconocer los derechos que están plasmados en la Constitución. Bueno, doctor Luis Alberto Ávila, muchísimas gracias por su participación en debates constitucionales. No sé si la doctora Dione le iba a formular otra pregunta. ¿No? Bueno. No, tal vez un comentario de lo que ha dicho, querido doctor el José doctor Gregorio, Ávila, antes de que el doctor Luis se Alberto retire de la Ávila, línea.
Claro, y el tema que veníamos abordando sobre las diferencias, esas inequidades entre hombres y mujeres en el mercado del trabajo y las implicaciones que tienen en todo orden. En materia pensional, por ejemplo, doctor José Gregorio, que este es otro tema que tenemos que abordar próximamente. Sí, así lo haremos. Y realmente quiero contarle las cifras. Según la CEPAL, en Colombia solo el 21% de las mujeres mayores de 60 años, solo el 21% de las mujeres mayores de 60 años son receptoras de pensiones. Si nosotros comparamos ese porcentaje mínimo, exiguo de la población, con países como Bolivia, mire usted, Bolivia tiene un porcentaje de cobertura pensional para mujeres mayores de 60 años de 92.5%. Los países más cercanos como Perú, por ejemplo, Perú tiene 32.5%, Paraguay 34%. O sea, nosotros estamos muy por debajo de países que siempre consideramos que estaban por debajo del nivel de desarrollo de Colombia. ¿Qué implicaciones tiene esto en la vida cotidiana, doctor José Gregorio, en el ejercicio de las violencias que son ejercidas contra las mujeres? Por supuesto, cuando hay dependencia económica, cuando hay dependencia, por ejemplo, de un marido maltratador, pues se justifica, entre comillas, ¿sí?, que las mujeres permanezcan al lado de sus agresores, de sus verdugos, porque entonces, ¿qué va a hacer de ellas si es que no hay cómo sobrevivir? De otra manera. Entonces, cuando nosotros hablamos, doctor José Gregorio, del tema de la equidad de género, de los temas laborales, pues tenemos que hablar con todas las letras de esto. ¿Qué implicaciones tienen estas políticas laborales o políticas pensionales sobre esa relación entre hombres y mujeres? La economía del cuidado, doctor José Gregorio, quiero contarle que hay una ley de la República ya, la ley 1413 del 2010, donde se analiza cuál es el aporte económico que ejercen hombres y mujeres, pero mayoritariamente las mujeres en el cuidado de sus familias. Y le quiero contar que eso representa casi el 20% del Producto Interno Bruto. O sea, 3 veces sectores como agricultura, explotación de minas y canteras. Es realmente importante ese aporte ya medido económicamente. Las mujeres dedican 33 horas a la semana al cuidado de sus familias, al cuidado no remunerado en el hogar, mientras los hombres destinan solo 7 horas a las mismas actividades. Entonces no se trata solo de pensar que las mujeres no están aptas para entrar al mundo laboral o ocupar cargos directivos, no. Lo que pasa es que la sobrecarga, ¿sí?, que exige el cuidado de las familias, el cuidado de sus padres, de sus madres, el desarrollo también comunitario, porque muchas de estas mujeres tienen actividades sociales y solidarias, hacen que prioricen este tipo de actividades versus o en detrimento del desarrollo profesional. Y por eso las mujeres en Colombia no están más lejos, porque obviamente están más formadas, tienen más número de años en el sistema educativo y tienen todas las condiciones necesarias para triunfar en el ámbito también de lo público y de lo privado, en el sentido también del sector empresarial. Pero ahí tenemos unas brechas muy grandes, doctor José Gregorio. Vamos a mirarlas después de la pausa. Claro que sí. Pero anoto respecto a ese trabajo de la mujer, porque tenemos inaplicado el artículo 43 de la Constitución totalmente. De acuerdo. Que dice que durante el embarazo y después del parto la mujer gozará de especial asistencia y protección del Estado. Sí, señor. Y cada vez que reestructuran una entidad las despiden, no importa si están embarazadas o no. De acuerdo. Y no hay ningún tipo de garantía. Y ahora despidieron. Claro, y ahora toca avisarle al empleador si la persona sospecha de embarazo, porque de lo contrario no se puede quejar si es despedida. Y dice la Constitución que recibirá del Estado, subsidio alimentario, si entonces estuviere, en el caso del embarazo y de dar a luz, si estuviere desempleada o desamparada. Y agrega algo, el Estado gozará, el Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. Eso no se cumple. Infortunadamente, la Corte Constitucional ha venido debilitando el control respecto a estos asuntos, como en varias materias, y cuando se reestructuró Telecom, despidieron a una cantidad de personas, hombres y mujeres. La Corte Constitucional, con una ponencia de la doctora María Victoria Calle en el año 2014, en una sentencia de unificación de la Corte Constitucional, concedió la tutela y ordenó al MINTIC, el Ministerio de Telecomunicaciones, que
reintegrara a todas esas personas despedidas, especialmente a las mujeres que quedaban desprotegidas. Y hace apenas unos días, la Corte Constitucional ha proferido también en su sala plena, ella le hizo el seguimiento a esa sentencia de unificación y ha proferido un auto mediante el cual dice que ya se cumplió todo, que ya no sigue examinando lo que pasa con el cumplimiento, porque ya se cumplió, que el Estado cumplió. ¿Y cuál es la realidad? No fueron reintegrados. Es decir, la Corte dice que se cumplió lo que no se cumplió. Y entonces, además, da una orden a los jueces, es algo completamente exótico, le da orden a los jueces de tutela respecto de quienes hayan ejercido el incidente de desacato, de que fallen de conformidad con lo que dice ella. ¿Y qué es lo que dice en ese auto? Pues que todo se cumplió. Y si se cumplió, pues entonces no hay desacato. Entonces le está diciendo a los jueces, fallen en contra el incidente de desacato. Gravísimo. Ya regresamos en un momento a debates constitucionales. Esta es La Voz del Derecho. Estamos de regreso en debates constitucionales, en La Voz del Derecho. Bienvenido, doctor Juan Manuel Charria. Un saludo cordialísimo. Estamos en el programa tratando sobre algunos aspectos de orden constitucional. Hablábamos del trabajo antes con la doctora Dione y con el doctor Ávila, y ahora lo tenemos a usted, especialista en Derecho Constitucional, profesor de la materia, autor de varios libros, para que conversemos acerca del tema que seguramente nuestros oyentes y seguidores están esperando, el tema de las objeciones presidenciales sobre la JEP. ¿Cómo le parece? Pues, en primer lugar, muy buenos días para el doctor José Gregorio. Muchas gracias, doctora Dione, por estar aquí participando en este programa. Como siempre, muy honrado en estar con ustedes. Claro, este es un tema pues de grandísima... Voy a hacerle oír o hacerles escuchar a ustedes y, por supuesto, a nuestros oyentes y seguidores la columna de este viernes, punto de referencia, porque hacemos alusión allí y los puntos que menciono cuando nos referimos a las objeciones contra o respecto del proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, pues sirven para que comencemos a reflexionar, para que comencemos el debate con toda libertad y con toda tranquilidad. Adelante, Andrés. La Voz del Derecho presenta Punto de Referencia. Una mirada imparcial y objetiva al acontecer nacional y mundial. La columna del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Cordialísimo saludo para todos los oyentes y seguidores de La Voz del Derecho en Colombia y en el mundo. Lo que ha pasado con las objeciones presidenciales al proyecto de ley estatutaria sobre Jurisdicción Especial de Paz es totalmente inédito en la historia del derecho constitucional colombiano y sin duda ha desgastado y desfigurado la institución. Al asunto se le dio un efecto político, o más exactamente politiquero, utilizado para continuar con la polarización existente en el país desde cuando se votó el plebiscito del 2 de octubre de 2016. Como se preveía que ello podría ser así, no fuimos partidarios de la formulación de objeciones, aunque desde luego el presidente Duque, como dijo la Corte Constitucional desde 1994, tenía la facultad constitucional de objetar por inconveniencia. Pero una vez formuladas contra 6 artículos del proyecto esas objeciones, era necesario que las cámaras resolvieran como lo contempla la Constitución. Pero en vez de eso, se procedió a identificar el proyecto de ley con la paz y las objeciones con la guerra. Se dijo que el presidente al objetar violaba la Constitución y atentaba contra la paz cuando apenas hacía uso de una facultad constitucional expresa. Se dijo que en realidad no eran objeciones por inconveniencia, sino que se quería desconocer el fallo de la Corte Constitucional en la sentencia C-080 de 2018.
se hizo un uso inadecuado del derecho de réplica frente a la correspondiente alocución presidencial, se consultó a la Corte Constitucional sin recordar que no es un órgano consultivo y que como tribunal carecía de competencia, pues lo procedente era, según la Carta, que las cámaras decidieran en segundo debate. La Corte se inhibió mediante un extraño auto dictado por fuera de proceso y ordenó que, tramitado el asunto en el Congreso, se le remitiera el expediente legislativo. La Cámara de Representantes votó en bloque, sin estudiar cada artículo objetado respecto a su conveniencia o inconveniencia, y rechazó las objeciones con una amplia mayoría. Y en el Senado, además de ofensas, impedimentos, recusaciones, desorden y gritos, lo que se hizo fue votar también en bloque, sin estudiar objeción por objeción, como era lógico. Se votó sobre el informe minoritario de ponencia elaborado por una comisión accidental. Llevada a cabo la votación, no se alcanzó a completar la mitad más uno que exige el artículo 167 de la Constitución para rechazar las objeciones. Y finalmente, como la oposición consideró suficientes 47 votos para rechazar las objeciones y el presidente del Senado estimó que se necesitaban 48 votos, se resolvió remitir el asunto a la Corte Constitucional para que diga si en el Senado aquellas fueron o no rechazadas, es decir, para que la Corte dirima el asunto. Como el Congreso en estos términos no fue capaz de aplicar la Constitución porque ha debido proceder al archivo de los artículos objetados según lo manda el artículo 200 de la Ley Quinta del 92, y surgió discrepancia sobre la votación en el Senado, sobre sus alcances, sobre las normas aplicables, como si la disposición constitucional no fuera clara, y ese es un punto de orden constitucional. Ahora sí, compete a la Corte, ¿qué más hacemos? A la Corte Constitucional, en cuanto debe revisar la constitucionalidad del trámite dado a un proyecto de ley estatutaria y dilucidar una controversia surgida de orden jurídico, le corresponde a la Corte resolver. Artículos 153, 241, 8 de la Carta Política. Y como la Corte, en sentencia C080 de 2018, confundiendo quórum con mayoría al interpretar el artículo 134 de la Constitución, entró a especular, sin que fuera necesario, sobre lo que significa la expresión mayoría absoluta, tiene ahora problemas de coherencia porque debe fallar, teniendo en cuenta que ya no es esa expresión, mayoría absoluta, la que da lugar a la discrepancia, sino las palabras mitad más uno de los miembros de una y otra Cámara, usados por el artículo 167 de la Constitución, para que puedan ser rechazadas las objeciones. Veremos qué pasa en el siguiente capítulo de esta telenovela política que desvirtuó un mecanismo constitucional que antes y después de la Constitución de 1991 había sido aplicado muchas veces sin traumatismo. Hasta pronto. Escucharon Punto de Referencia, la columna del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Una presentación de La Voz del Derecho. Bueno, eso es lo que manifestamos en el día de ayer en la columna, y yo quisiera que sobre eso nos hablara la doctora Dione, quien tiene que retirarse por sus actividades académicas, sus compromisos con las universidades. Entonces, como ella tiene que irse, vamos a darle inicialmente la palabra al doctor Charria. Gracias, doctor José Gregorio. Sí, usted hace, yo creo que una crítica muy valiosa al país, al Congreso de la República, sobre la manera como se tramitan este tipo de discusiones de tanta trascendencia nacional. Lo mismo acabamos de asistir en relación con el Plan Nacional de Desarrollo. ¿No? Una absoluta improvisación, una falta de estudio, de análisis, la carencia de debates nacionales, digamos, de grandes estadistas que con cargo a los recursos del Estado se ganan mensualmente 32 millones de pesos y que nosotros elegimos o dejamos de elegir, porque quizá ese es mi aporte, doctor José Gregorio, sobre este tema para darle la palabra al doctor Charria. Y es que
nosotros los colombianos incurrimos en un gravísimo error cuando votamos nuestro voto a la caneca y no estudiamos realmente los perfiles, las hojas de vida, las trayectorias, los esquemas de financiación que tienen los candidatos a las distintas corporaciones públicas y les entregamos el destino del país en temas tan trascendentales como este de la paz de una manera totalmente irracional. Entonces, atención, el 53% de nuestros compatriotas se abstienen de votar en elecciones en promedio, doctor José Gregorio. La mayoría de la gente en Colombia no vota. Y hace un rato estábamos hablando del Día del Trabajo y resulta que vamos a ver que el día de las elecciones a mucha gente ni siquiera le permiten ir a votar porque tiene que cumplir los horarios de trabajo y no pueden votar, y esos son millones de personas en el país. Claro, que debería trabajan inclusive en declararse, día festivo. Sí, señor, debería declararse día cívico siempre el día de elecciones, de modo que todo el mundo pueda acudir a las urnas y lo haga de manera sensata. Ajá. ¿Qué es lo que vimos en este debate de las objeciones de la JEP? Unos manejos non santos, una serie de recusaciones, de leguleyadas, perdónenme el término, pero eso es lo que se dio. Un gran desorden, el falta conflicto, de respeto entre los señor, congresistas. el conflicto de intereses, intercambios clientelares. Salían un día diciendo que se le había dado un puesto a determinada congresista, que se le había dado a otro congresista algún contrato especial, y entonces unos intercambios de tipo politiquero, lo que todos conocemos como la famosa mermelada, la fuerza de las maquinarias, la fuerza de las bancadas, pero no la fuerza de los argumentos. Y realmente creo que el país no entendió ni siquiera cuáles eran las objeciones de la JEP. La gente O sea, hoy día si salimos aquí a preguntar a la calle, bueno, ¿y cuáles eran las objeciones del presidente y qué pensaron los congresistas de acuerdo a las bancadas? Creo que la gente está totalmente perdida. Nadie tiene ni idea. Sí, como no se tuvo idea por parte de los votantes el 2 de octubre de 2016, claro. Nadie... leyó muy acuerdos pocos habían leído de paz con las el FARC. acuerdo y se preguntaba, ¿vota usted sí o no por el acuerdo? Así es. Y entonces, ¿qué pasó? Que tirios y troyanos, amigos y enemigos del acuerdo, se dedicaron a esparcir una serie de conceptos. Falacias, mitos y demás. Correcto. Sí. Y entonces la gente votó en ese sentido. Qué tristeza, doctor José Gregorio. Y lo mismo, después incumplieron lo que dijo el pueblo. De acuerdo. Entonces ahora, como su merced ha señalado con acierto, pues le corresponde la papa caliente otra vez a la Corte Constitucional. Otra vez porque ya la Corte se ha pronunciado. Sin que le estuvieran preguntando, se puso a hablar sobre el concepto mayoría absoluta. Sí. Y la confundió con la mayoría simple. Correcto. Entonces ahora la Corte le corresponde. Y entonces ahora sí le toca resolver y vamos a ver cómo resuelve la Corte frente a una norma muy específica. Así es. Que ya vamos a ver con el doctor Charria. Doctora Dione, muchísimas gracias por tu especial participación en este programa, los aportes en ese tema del derecho al trabajo y ese homenaje que se hace a los trabajadores colombianos que tienen unos derechos a la luz de la Constitución, derechos que parecen haber desaparecido desde el punto de vista de la actividad de los órganos. Y sobre todo porque aprobaron un acto legislativo número 3 de 2011 que dice que se supedita a la sostenibilidad fiscal el Estado Social de Derecho. Imagínese usted. Lo retardamos. Claro que sí. No. Pues que sea un homenaje, doctor José Gregorio, porque el 44% de los trabajadores colombianos ganan o un salario mínimo o menos de un salario mínimo. Eso para que le digamos a nuestros oyentes y seguidores de La Voz del Derecho el enorme afecto, admiración y respeto que le debemos a los colombianos trabajadores mayoritarios, el saludo, el agradecimiento que debemos mínimamente brindarles a esas personas que dedican sus vidas a servirnos, a construir nuestros predios, nuestras viviendas, nuestros edificios, nuestras vías públicas, a cuidarnos, a servirnos el café, las personas que limpian los baños, quienes se dedican a los servicios generales, a trabajos a veces que parecieran desapercibidos y son de lo más importante en nuestra sociedad. Claro, y recordando eso que hace un momento decía, cuando conversábamos con el doctor Álvaro Gómez Hurtado allá por el año de 1991 y expresaba él que los derechos derivados del trabajo son los de mayor legitimidad, no solamente por provenir del esfuerzo personal honesto, sino por cuanto de ellos se deriva el digno sostén de la familia, célula básica de la sociedad, como lo proclamó la Constitución Política de Colombia. Pero es que en esa época
los miembros de la Constituyente estudiaron, los miembros del Congreso estudiaban, los directivos políticos también. Sí, señor. Bueno, así es. muchas gracias, doctora Con Dione. mucho gusto. Vamos entonces a hacer una breve pausa para regresar a discutir sobre el tema de las objeciones. Esta es La Voz del Derecho. Estamos de regreso en Debates Constitucionales en La Voz del Derecho con el doctor Juan Manuel Charria, profesor de Derecho Constitucional y autor de varios libros sobre la materia. Vamos a aproximarnos al asunto de las objeciones presidenciales. Yo creo, doctor Charria, que se han cometido muchos errores en este proceso, como los enunciábamos en la columna que me permití retransmitir ahora en este programa. Pero especialmente veo que se confunden inclusive conceptos que ya la ley tiene definidos. Por una parte, el artículo 267 de la Constitución, que se refiere concretamente a objeciones por inconstitucionalidad, es sumamente claro. Artículo 167 de la Constitución, que dice lo siguiente, doctor Charria, es muy importante. El proyecto de ley objetado total o parcialmente por el gobierno volverá a las cámaras a segundo debate. El presidente sancionará sin poder presentar objeciones el proyecto que reconsiderado fuere aprobado por la mitad más uno de los miembros de una y otra cámara. No dice mitad más medio, ni solo la mitad, sino mitad más uno. Y se ha confundido esto, a propósito del artículo 134 de la Constitución, con algo que realmente está desfigurado, artículo 134. Lo escuchamos, doctor Charria. Doctor José Gregorio, pues reitero mi agradecimiento por la invitación a participar en el programa. Efectivamente, creo que todo este trámite de las objeciones ha existido una improvisación y como usted bien lo dice, se han confundido conceptos. Empezando porque pues tal vez en algún programa anterior que tuve también la oportunidad de participar, se confunde las objeciones por inconveniencia con las objeciones de inconstitucionalidad, que son distintas. Claro. La Corte en el auto 123 de 2019, que lo analizamos en su momento, si usted recuerda, hace más o menos un mes y medio en este mismo programa, decíamos cómo la Corte se había atribuido competencias que no le corresponden, entre otras cosas porque el presidente objetaba por inconveniencia, y cuando se objeta por inconveniencia, sencillamente el proyecto tiene que volver a las cámaras y A segundo debate. A segundo debate. Pero mire que le metieron además un primer debate, porque lo que votaron, por ejemplo, en el Senado y también en la Cámara, fue un proyecto de ponencia que elaboró una comisión accidental, que no tenía por qué. Una comisión tenía que haber sido tenía que haberse dado al segundo debate, en el segundo debate. Como lo dice el 167. Pero entonces además la Corte, pues que en este auto 123 de 2019, en su momento se declaró inhibida, pero dijo en el numeral segundo que se ordena disponer que el presidente del Congreso de la República concluyó el trámite de las objeciones formuladas por el presidente de la República o el plazo que para decidir sobre ellas lo que ocurra primero en los términos de esta providencia, remita inmediatamente a esta corporación el expediente legislativo completo. Entonces, decir, lo que va a suceder, que tiene que ir a la Corte. Lo que va a suceder es que, pues, como ya se anunció incluso por el presidente Macías del Senado, pues que va a enviar el expediente legislativo a la Corte Constitucional, entendiendo, pues, que la Cámara aprobó, pues, rechazó las objeciones por unas mayorías significativas, y en el Senado pues no se alcanzó la mayoría correspondiente, que es el tema que veremos, que a continuación debatiremos. Entonces ya per se la Corte se atribuye competencias que no le corresponden y es la que debe definir sobre unas objeciones por inconveniencia, lo cual a todas luces consideraría que no está acorde con lo que señala el artículo 167. La Corte solamente puede intervenir cuando existen objeciones por inconstitucionalidad, y si las cámaras no están de acuerdo con dichas objeciones del presidente de la República por inconstitucionalidad, ahí sí la Corte interviene
interviene, pero por inconveniencia es el primer caso que, digamos, desde la que va a la Corte. Y además debió por fuera de proceso, porque ya la Corte claro, había proferido sentencia sobre el particular, y sabemos muy bien que una sentencia pone fin al proceso. Lo que pasa es que ahora sí tiene que regresar a la Corte, pero por una razón, doctor Charria, porque en el Congreso, en el Senado, en vez de archivar el proyecto como ha debido ocurrir ante el hecho de no haberse alcanzado el número mínimo de votos para rechazar las objeciones, artículo 167 de la Constitución, al no haberse archivado, sino que surgieron dos posiciones, unos que dijeron las objeciones fueron rechazadas, otros dijeron las objeciones no fueron rechazadas, no alcanzó el número. Y dijo el secretario, ni una cosa ni la otra. Entonces, ante esa discrepancia en el interior del Senado, decidieron enviar a la Corte Constitucional. Y es un punto de relevancia constitucional. Entonces, yo creo que ahora sí es importante que la Corte se pronuncie. Claro, ¿no? Porque ¿qué más hacemos? No, claro, en contrario, nos quedamos ahí en tablas. No, claro, es que lo que se debió haber hecho de acuerdo con lo que ordena la Constitución era haber archivado el artículo 200 de la Ley Quinta. La Ley Quinta, exactamente, o por lo menos, o en últimas los 6 artículos. Claro, o los 6 artículos. Pero entonces se lo envían a la Corte. La Corte, pues la misma Corte lo había ordenado en este auto 123 de 2000 de este año. Un trámite completamente indebido desde el punto de vista constitucional. Y adicionalmente quisiera plantear pues que he visto pues en la opinión pública y los mismos congresistas, salvo tal vez algunos que sí estudian, que son pocos desafortunadamente, muy pocos diría yo, el concepto de quórum y mayorías. Yo creo que estos son conceptos, doctor José Gregorio, que sí vale la pena dar un repaso, porque pues aquí la misma Constitución en los artículos 145 y 146 y la Ley Quinta especialmente los detalla aún más en los artículos 116 y 117 de la ley y siguientes de la Ley Quinta. Entonces, ¿qué es el quórum? Porque pues es un poco como el término. ¿Qué es el quórum? Nos dice el artículo 116. El quórum es el número mínimo de miembros asistentes que se requieren en las corporaciones legislativas para deliberar o decidir. Y pues ahí lo quórum deliberatorio, quórum decisorio. Entonces, el deliberatorio es la cuarta parte. La mínima, la cuarta parte de los integrantes de la comisión o de la corporación cámara. O comisión correspondiente. Y el decisorio ahí se divide en quórum ordinario, quórum calificado y quórum especial. El quórum ordinario significa que las decisiones solo podrán tomarse con la asistencia de la mayoría de los integrantes de la respectiva corporación, salvo que la Constitución determine un quórum diferente. El calificado, las decisiones pueden adoptarse con la asistencia al menos de las 2/3 partes de los miembros de la corporación. Y el especial, las decisiones solo podrán tomarse con la asistencia de las 3/4 partes de los integrantes. Es decir, fíjese que el quórum va aumentando de acuerdo con la complejidad del asunto claro, que se esté tratando. Entonces, eso es un desarrollo del quórum. Entonces se refiere a número de asistentes. Al número de asistentes, sí, señor. Y en esa clasificación que usted presenta muy bien. Número de asistentes. Vamos a la mayoría. Las mayorías. Sobre la base del quórum. Sobre la base del quórum, entonces vienen las mayorías. Entonces aquí el artículo 146 de la Constitución señala: en el Congreso en pleno, en las cámaras y en sus comisiones permanentes, las decisiones se tomarán por la mayoría de los votos de los asistentes, salvo que la Constitución exige expresamente una mayoría especial. Es decir, la regla... Hay una mayoría... Regla general, que es la mayoría... ordinaria, llamémosla. Sí, de los asistentes y salvo que la Constitución diga otra cosa. Que consagre una mayoría calificada. Más bien, exactamente. Correcto. Entonces aquí la Ley Quinta desarrolla estos conceptos de una manera, me parece incluso muy didáctica.
Mire lo que dice, artículo 107, mayorías decisorias. Las decisiones que se adopten a través de los diferentes modos de votación surten sus efectos en los términos constitucionales. La mayoría requerida establecido según el quórum establecido. El quórum decisorio, que hay que tener el quórum previo para poder ya votar, es la siguiente. Mayoría simple. Las decisiones que se toman por la mayoría de los votos de los asistentes, que es lo que conversamos ahora, que es la mayoría ordinaria. La mayoría absoluta. Las decisiones adoptadas por la mayoría de los votos de los integrantes. ¿Y qué es la mayoría de los votos de los integrantes? La mitad más uno. Mitad más uno. Y claro, porque la mitad no es mayoría. La mitad es mitad. Y tampoco podemos construir la mitad más uno. Es que este debate ya lo habíamos dado a propósito de las 16 curules que se quisieron introducir en 2016. Sí. No, la mayoría en este caso se está integrada cuando es mayoría calificada, que se denomina mayoría absoluta, es mitad más uno. No es mitad más medio ni sola mitad. Mitad más uno. Es mitad más uno. Y ya luego vienen las mayorías calificadas, la calificada, que son las decisiones se tomarán por los 2/3 de los votos de los asistentes o de los miembros, y la mayoría especial representada por las 3/4 partes de los votos de los miembros o sus integrantes. ¿Y por qué tiene esto importancia? Porque según el artículo 134 de la Constitución, que fue modificado mediante el Acto Legislativo 2 de 2015, se dijo, para efectos de conformación de quórum, no dice que de mayorías, se tendrá como número de miembros la totalidad de los integrantes de la corporación, con excepción de aquellas curules que no puedan ser reemplazadas. La misma regla se aplicará en los eventos de impedimentos o recusaciones aceptadas. Y entonces están tomando, inclusive así lo hizo la Corte Constitucional en un obiter dicta, porque nadie le estaba preguntando, en una sentencia completamente distinta, pero dijo la Corte que esto se debería tener en cuenta también para la mayoría, cuando es solamente para el quórum. Exactamente, la Constitución es muy clara que es solamente para el quórum, no es mayoría. No podemos confundir, por eso es muy importante este ejercicio un poco pedagógico que estamos haciendo, doctor José Gregorio, porque sí se debe tener claro, y eso se lo enseñan a uno incluso casi en las facultades de Derecho, incluso para que es diferente el quórum a las mayorías. Eso no puede haber esa confusión allí que uno ve que algunos confunden estos dos conceptos cuando creo, doctor José Gregorio, que la Constitución, y como usted lo señala, para efectos de conformación del quórum, ahí no habla en ningún momento de mayorías, lo que usted acaba de leer el 134. Entonces no tenían por qué descontarse los impedimentos y recusaciones, porque la norma del artículo 167, como usted muy bien lo indicó, se refiere a la mitad más uno, expresamente. Ahí ni siquiera hay que entrar a indagar qué quiere decir mayoría absoluta, sino que claramente la norma constitucional dice mitad más uno de los integrantes. De los miembros de una u otra cámara. O de los miembros de una y otra cámara. ¿Y cuáles son los miembros de una y otra cámara? Los que la componen, no los que no se han posesionado, ni los que porque por ahí, a los que se les quitó la investidura cuando eran representantes a la Cámara. No, porque por ahí quieren decir que una representante a la Cámara que fue electa senadora, pero está en la cárcel, pero nunca se posesionó, la quieren aplicar como no se posesionó como senadora. Entonces, luego no es integrante. No es integrante. Bueno, en el hecho cierto es que se generó gran confusión. Vamos a dar por terminado el programa hoy por el hecho sencillo de que todavía no ha decidido la Corte, pero están ustedes convocados y desde luego invitado el doctor Juan Manuel Charria para que en futura oportunidad, cuando ya la Corte se pronuncie, podamos seguir debatiendo sobre este particular e ilustrando a nuestros televidentes. Además, el doctor Charria debe retirarse también por sus compromisos de orden académico. Doctor José Gregorio, muchas gracias por la invitación, y sí es importante seguir haciendo pedagogía, porque esto no se trata de izquierdas, derechas, redes sociales, es hacer pedagogía constitucional, porque veo que nos hace mucha falta en el país entender estos conceptos, y la gente pues que escucha, los oyentes, pues creo que deben de estar en una confusión,
y eso de segundas votaciones. Me parece que todo esto ha sido, claro, tiene un componente político inevitable, pero no se puede, pero lo es que político no puede, y se no convirtió puede en lo jurídico. Comenzando porque confundieron las objeciones con la guerra. Sí. Dijeron que, es decir, confundieron el texto del proyecto de ley estatutaria con la paz. Y las objeciones con la guerra. Y aunque yo no era partidario realmente de las objeciones, porque no me parecía la estrategia para introducir unas modificaciones que son importantes a la JEP, sin embargo, el presidente tenía la facultad y ejerció la facultad. Ejerció su facultad, y así como pues se supone que el Congreso debe de ejercer la suya. Sí, pues, la Cámara, por ejemplo, pues sí votó en contra de una manera... y es perfectamente válido. Bueno, vamos a regresar en otro programa para conversar sobre estos temas cuando ya la Corte se pronuncie. Muchas gracias, doctor José Gregorio, y el balón pasa al campo de la Corte Constitucional. Vamos a ver allá qué va a suceder, yo, por ejemplo, pensaría allí que no sé si habría unos impedimentos de algunos de los magistrados, eso también hay que mirarlo. Pues, ojalá la Corte patee el balón y no la Constitución. Exactamente. Muchísimas gracias y regresaremos pronto con debates constitucionales. Hasta pronto. La Voz del Derecho presentó Debates constitucionales. Los grandes temas de la actualidad dentro y fuera de Colombia, con repercusiones en el derecho constitucional, analizados por especialistas. Los hechos, bajo la lupa del derecho constitucional y la ciencia política. Debates constitucionales. Director, José Gregorio Hernández Galindo.